Perfecto. Pues vamos a comenzar por qué es Agora o qué es Agora Speakers International. Agora Speakers International es una fundación sin ánimo de lucro, está registrada legalmente como fundación de utilidad pública además, cuyo propósito es fundamentalmente educativo. Además de tener ese estatus en la jurisdicción de la Unión Europea, está reconocida como tal por empresas que nos ayudan bastante, como Microsoft, Google, etcétera, proporcionándonos infraestructura y servicios de forma gratuita. Agora Speakers International nace con el propósito de formar a la gente en básicamente dos competencias o habilidades, si queréis llamarlas así, que son la comunicación y el liderazgo. En la pantalla tenéis cuál es nuestra misión de forma bastante sintética. Y sí me gustaría llamar la atención sobre la última parte de la misma, en concreto donde dice que las personas construirán activamente un mundo mejor. Nuestra idea es que los líderes que formamos, los comunicadores que formamos, no sean meros receptores de la formación, sino que además la pongan en práctica tanto para conseguir sus propios propósitos personales, profesionales, etcétera, como para beneficio de la comunidad en la que están. De forma que es una combinación, como suelen decir los ingleses, win-win, ganar-ganar para todos, en el sentido de que las personas que participan en Agora se forman en liderazgo y en comunicación en público y durante ese proceso participan en su comunidad. Con lo cual, la comunidad se beneficia de ese voluntariado y, por otra parte, ellos como personas, como líderes futuros, se benefician por tener una retroalimentación inmediata, por ver que aquello que están aprendiendo realmente lo pueden aplicar en la práctica y hacer cosas que son para beneficio de todos. Porque no hay nada más motivador que ver que lo que tú has hecho, que puedes hacer cosas y que esas cosas realmente tienen un efecto tangible, beneficioso para la gente. Agora está ahora mismo en más de 70 países. Aquí tenemos 102 clubes. Aquí tenemos, solo algunas de las fotografías de clubes por el mundo. No caben todas, como os podéis imaginar. Tenemos, empezando por arriba a la izquierda, 3 clubes de Portugal, luego el club de Yakarta, el club de Madrid. Tenemos también el club de Singapur, uno de los muchos clubes en Katmandú, en Nepal, el club de Pearl en África del Sur, Sudáfrica. Después el club en Gorzów Wielkopolski, que está en Polonia. Tenemos también el club de Jordania y el club de Japón. ¿Cuáles son nuestros mecanismos de comunicación? Nuestros mecanismos de comunicación son principalmente, tenemos la web estática y la web de documentación, donde están todos nuestros materiales educativos. Después tenemos una plataforma de chat que hemos abierto hace nada, hace 2 semanas escasas, con canales específicos por cada país y que, todavía le tomará cierto tiempo coger carrerilla, pero esperamos que sea bastante popular. Y lo que ahora mismo son nuestros canales de comunicación principales son los grupos de Facebook, el grupo de Agora Speakers International y los grupos diferenciados por cada país. Estamos haciendo un esfuerzo gradual por alejarnos de Facebook, primero porque no todos los miembros se sienten cómodos en la plataforma, por muchos motivos, incluyendo cuestiones de privacidad y también porque no nos gusta esta dependencia exclusiva que tenemos de Facebook y su recolección de datos a nivel general de los miembros. Entonces, vamos a ir moviéndonos hacia plataformas nuestras propias, donde, pues los únicos datos que vamos a pedir es simplemente un email y un nombre, y un país y una ciudad, y ya está. Y luego, además, tenemos presencia, en las típicas redes sociales, Twitter, LinkedIn, YouTube,
Instagram, también tenemos en otras, menos populares en Occidente, mucho más en Europa del Este, como Contacte y tal. Entonces, ¿cuáles son los pilares en los que forma Ágora? Realmente son 4, aunque podríamos considerar que el objetivo principal es el liderazgo y los demás son accesorios, y no por llamarlos accesorios quiero decir que sean menos importantes, simplemente que todos ellos contribuyen a lo que es la creación de un líder competente. En primer lugar, la comunicación en público, la capacidad de colocarse delante de un público, la capacidad de transmitir un mensaje con claridad, la capacidad de estructurar un discurso, la capacidad de utilizar recursos lingüísticos adecuados, el lenguaje no verbal correcto, el uso de las emociones, el humor, las historias personales, las anécdotas, todo eso. Y además una cosa curiosa es que según uno avanza en el programa de comunicación en público, a pesar de que lo que pudiera parecer inicialmente de que eso es solo para, pues eso, hablar delante de mucha gente, delante de un público, uno nota que incluso en comunicaciones privadas, incluso en la comunicación uno a uno, una entrevista de trabajo o hablando con un jefe o con un subordinado, hay bastante mejoría y bastante más efectividad en la comunicación. Eso es porque en la parte de comunicación en público no trabajamos solo el canal emisor, por así decirlo, no trabajamos solo hablar, también trabajamos escuchar correctamente, una escucha activa y no simplemente una escucha consistente en esperar turno para volver a hablar. Después, otro pilar fundamental es el pensamiento crítico, algo que está absolutamente de moda hoy por el tema de las fake news. En el pensamiento crítico equipamos a nuestros miembros con las habilidades o herramientas para discernir lo que son noticias falsas, intentos de manipulación, abuso de estadísticas, uso de falacias. En general, aquí nuestro objetivo, a diferencia de otros intentos que ha habido en este sentido, especialmente en Europa, de decir lo que es correcto y lo que no es, las noticias que son fiables y las que no lo son, nosotros creemos que eso es un enfoque muy equivocado y bastante partidista, todo hay que decirlo. Y en cambio, nosotros no vamos a entrar en los contenidos, no vamos a decir, no, las vacunas son importantes, hay que usarlas. No, el cambio climático está a la orden del día. Nosotros no vamos a decir a la gente en qué tiene que pensar o qué tiene que creer o qué es correcto o no es correcto. Nosotros a lo que vamos es a dotarlas de las herramientas necesarias para que ellos mismos, por sí mismos, puedan contrastar las informaciones que reciben. Cómo verificar fuentes, cómo estimar la fiabilidad de una información, cómo ver si se está abusando de ciertas cosas, como falacias o incluso sesgos cognitivos que tenemos, gráficos, etc. Y eso es una parte fundamental del liderazgo también, porque evidentemente un líder tiene que ser capaz de tomar decisiones en base a información y él tiene que ser capaz de estimar cómo de buena es la información que tiene. Y por último, la tercera pata sería la capacidad de debate. A diferencia de otros sistemas y otros clubes que utilizan un mecanismo de debate en el que hay dos equipos, por así decirlo, y que tienen posturas enfrentadas, y al final del debate el resultado es que uno gana y otro pierde. Entonces, hay muchísimos estudios que demuestran la efectividad del debate para el desarrollo de muchísimas competencias, pero también hay estudios que demuestran que ese tipo de debates fomentan una visión dicotómica del mundo, es decir, binaria, a favor o en contra, y no favorecen precisamente algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la búsqueda de puntos de compromiso, la búsqueda de puntos de encuentro. Entonces, en nuestro sistema de debate tenemos un mecanismo de reglas único que trata de luchar contra esa situación. Por ejemplo, admitimos que haya más de dos equipos, por lo tanto, que se pueda enfocar un problema desde más de un punto de vista y valoramos mucho más que el que un equipo se consiga imponer totalmente sobre el otro, porque eso en la vida real rara vez va a pasar. Valoramos que los equipos sean capaces de encontrar puntos de encuentro, puntos de compromiso. De forma que, por ejemplo, si tenemos un debate en el que se está hablando de la educación universitaria y hay un equipo que defiende que la misma tiene que ser gratuita,
y hay otro equipo que defiende que la misma tiene que ser de pago, valoramos mucho más, no el que un equipo se imponga sobre el otro, porque eso sería un ejercicio puramente académico, que lo dicho, en la vida real no va a pasar nunca, sino que valoramos mucho más que esos dos equipos renuncian a lo mejor a una pequeña parcela de su postura y lleguen a un punto de compromiso. Como por ejemplo decir, bien, podemos reconocer, ambos estamos de acuerdo en que hay ciertas personas que son brillantes, que han nacido en entornos económicos desfavorecidos y ambos estamos de acuerdo en que para ellos al menos sí debería ser gratuita la educación universitaria, aunque no coincidamos en el resto de posturas. Es decir, nuestro sistema de reglas del debate tiene como objetivo no solo el desarrollo de las capacidades habituales que el debate desarrolla como tal, sino también fomentar que las personas sean capaces de buscar activamente puntos de compromiso y que no vean a los problemas del mundo de forma binaria, a favor o en contra, como si fuesen las únicas posiciones existentes. ¿Cuál es la forma en la que las personas, nuestros miembros, adquieren habilidades? Aquí me gustaría comentar que Ágora no es un seminario como tal, no es un curso con una serie de vídeos que hay que mirar y ya está, no hay expertos, no hay maestros, no hay profesores. El mecanismo se basa sobre todo en la práctica y en la evaluación por pares. Por pares me refiero a por la gente que pertenece al propio club y por la comunidad mundial en general. Y siempre se basa en un mismo ciclo que es constante y repetitivo. Es decir, por un lado, nuestros miembros aprenden, esto se obtiene a partir de los materiales educativos que ofrecemos. Después, ellos preparan una serie de proyectos. Hay proyectos de muchos tipos. Hay proyectos que tienen que ver con presentar un discurso, hay proyectos que tienen que ver con hacer un proyecto en la comunidad, hay proyectos que tienen que ver con ser capaz de improvisar respuestas o salir de situaciones difíciles, hay proyectos que tienen que ver con afrontar situaciones inesperadas durante un discurso, que se queme el proyector, por ejemplo, o que la presentación PowerPoint no funcione, o que haya una persona hostil en el público. Hay proyectos que se basan en análisis de otros discursos y al final, la persona que sea prepara ese proyecto y viene la parte de la práctica. La parte de la práctica es algo que siempre se realiza delante del club. En el caso de proyectos comunitarios, evidentemente eso es solo un informe. En el caso de proyectos de tipo discurso, pues es el propio discurso. La ventaja de tener un club, y esa es la gran ventaja de Ágora frente a un mecanismo de aprendizaje en el que solo estamos mirando un curso online o vamos a una conferencia un día y ya está, es que tenemos un entorno que es amigable, un entorno que nos apoya, una audiencia que no es nada hostil, que quiere que tengamos éxito y que nos da un sitio donde practicar de forma constante. Y finalmente, en los clubes se realiza la evaluación. La evaluación, como os comentaba antes, no viene por parte de expertos, no viene por parte de académicos, por así decirlo, o celebridades, sino que es una evaluación que proporcionan los propios compañeros del club. Entonces, muchas veces surge la duda de, especialmente con la palabra evaluación, quiero insistir que la evaluación aquí se entiende como feedback o retroalimentación o opinión, pero no es una evaluación en plan examen con una puntuación. Evidentemente hay una serie de objetivos y el evaluador emite su opinión sobre si se han cumplido o no, pero la evaluación es sobre todo una opinión. Y muchas veces está la duda de, bueno, yo acabo de unirme a un club, soy súper tímido, no tengo ninguna experiencia de comunicación en público, ¿cómo soy yo capaz de dar feedback o evaluar a alguien que lleva mucho más tiempo? Porque muchas veces está esa idea de que solo alguien que está más avanzado puede evaluar a otra persona que está menos avanzada. Y eso está totalmente lejos de la realidad. Y yo siempre uso dos analogías. El cine y los restaurantes, que son cercanas a todo el mundo. Nosotros
todos hemos ido alguna vez a un cine. Y al salir del cine, pues todos tenemos una opinión sobre lo que acabamos de ver. Todos siempre estamos comentando, pues el argumento ha sido ridículo, demasiados efectos, o ha sido una historia conmovedora, ha sido excepcional, los actores, bueno, regular, me han parecido muy acartonados, o en un restaurante lo mismo, o sea, vamos, comemos y al salir pues tenemos una opinión, pues el pescado estaba crudo, la carne estaba muy bien, la preparación no ha sido muy estética, el servicio ha sido malo, y sin embargo, ninguno de nosotros es, que yo sepa, por lo menos yo no lo soy, no sé si entre los presentes hay alguno o entre los que me daban el vídeo, pero nosotros, de luego, en general, no somos ni directores de cine, ni actores, ni cocineros, ni chefs, ni nada, y a pesar de ello, oye, tenemos una opinión. Y al final esa opinión importa, porque no estamos emitiendo una opinión académica en plan, cuáles son las características teóricas que tu discurso tendría que haber tenido, o cuál deberían haber sido las tecnologías alimentarias o culinarias que tú deberías haber utilizado en la preparación. No, estamos dando nuestra opinión como receptores de tu producto. Con un discurso y un proyecto es igual. El público, cualquier miembro del público, por muy poca experiencia que tenga, simplemente está dando su opinión como receptor de lo que acaba de oír. No está tratando de ser un académico de la comunicación en público. Y pasa lo mismo que con los restaurantes o con el cine. Habrá alguien que dirá, este plato no me gusta. Bueno, vale, bien. El cocinero es libre de aceptar esa opinión o no y de actuar en base a ella o no. Pero al final no hay que olvidar que todo lo que hacemos es para un destinatario concreto. Con lo cual, oye, si uno dice que el pescado estaba crudo, pues bueno, pase, podemos ignorarlo. Pero si todos los que vienen a comer a nuestro restaurante nos dicen, oye, que el pescado está crudo, entonces igual, aunque ninguno de ellos sea cocinero, el cocinero como tal debería tomar nota. Así que la evaluación es un aspecto fundamental. No es una evaluación académica y la puede hacer cualquiera, sea cual sea su nivel de experiencia. Siempre que ese tal cualquiera, insisto, no trate de ser un académico de aquello que está evaluando. Pues el objetivo no es sentar cátedra ni andar diciendo tienes que hacerlo así, sino simplemente proporcionar sugerencias. Pues yo creo que a esta historia le hubiese ido mejor si hubiese habido más drama, si no hubiese sido un argumento tan trillado en el caso del cine, o bueno, si este plato hubiera sido un poco más estético, o si los camareros hubiesen sido un poco más rápidos. Después, por cierto, dejaré tiempo para preguntar, pero como tenemos la sesión en inglés justo después de la sesión en español, quiero asegurarme de que podamos ver lo principal y luego ya dedicar el resto de tiempo a preguntas. Hay 4 pilares de soporte en Agora que proporcionan un entorno en el que los miembros pueden aprender. Por un lado tenemos los clubes, evidentemente, que como os comentaba, tienen el beneficio de la constancia. Es un sitio en el que continuamente se puede practicar. Y además es un sitio que no es hostil. Es un sitio en el que incluso una persona que empieza en la comunicación en público o empieza en la gestión de proyectos o que es tímida, puede sentirse arropada por sus colegas. Evidentemente, según se avanza en el programa educativo, que es el segundo pilar, nosotros vamos a tratar de salir de ese ambiente. Porque, como siempre, el nido está muy bien, pero en algún momento hay que salir del nido y empezar a volar. Y en el mundo real, evidentemente también, las audiencias no van a ser tan amigables. En un club todo el mundo desea que el que está hablando o el que está haciendo un proyecto tenga éxito, porque le conocen, porque está ahí, porque es una persona como ellos que está luchando por conseguir algo. Pero en el mundo real hay muchas audiencias o muchos públicos que dan exactamente lo mismo, que se aburren, que no tienen ningún problema en quedarse dormidos o bostezar, no tienen ningún problema en interrumpir, no tienen ningún problema en chillar. En definitiva, evidentemente entre esos dos extremos tiene que haber una transición suave, de forma que según se avanza en el programa educativo, los proyectos, por así decirlo, pasan a ser, pues se van complicando. En la rama educativa básica que tenemos, luego hablaré del programa educativo, eso todavía no se nota mucho, pero en las ramas educativas avanzadas sí que pedimos a los miembros que vayan fuera del club a hablar. Si estamos hablando del programa educativo de comunicación para emprendedores, pues oye, tienen que ir a un evento de tipo con inversores de capital riesgo o con business angels y presentar ahí, exponer ahí en sus 3 minutos lo que puedan de su idea y exponerse a esa situación.
Si alguien está interesado en ser contador de historias, pues evidentemente va a comenzar en un club, que es, como comentaba, un entorno muy amigable, pero en algún momento tiene que ir a un escenario real y contar historias en un cuentacuentos o incluso en un teatro. Y así sucesivamente. Después, otra parte importante que nos distingue de un club suelto, que pueda formarse uno por su propia cuenta, es que tenemos una amplia comunidad mundial. Como os comentaba, estamos en más de 70 países y eso proporciona una gran variedad de opiniones, puntos de vista, de diferentes grados de conocimiento. Es un recurso importantísimo si queremos obtener información o feedback sobre discursos, proyectos. Siempre se puede recurrir a la comunidad, preguntar. Y además, ahora mismo estamos totalmente centrados en construir esa comunidad, porque hasta ahora nuestra política era hacer semillas en los diferentes, plantar semillas en los diferentes países para que hubiese al menos un club de Ágora representativo, pero ahora nos vamos a centrar mucho más, no tanto en crecer, sino no tanto en obligar a ese crecimiento, por así decirlo, sino en construir ese sentimiento de comunidad. Y además, también vamos a tener mucho cuidado de no pasarnos de rosca, porque muchas veces, y hemos tenido esa experiencia muchos de nosotros en otras organizaciones, el problema de construir una comunidad excesivamente fuerte es que se vuelve sectaria y es algo que tampoco queremos. Es decir, no, para nada queremos crear un ambiente en el que sea Ágora versus otras organizaciones. No. O sea, un miembro puede ser miembro de Ágora y de todas las que quiera y eso va en beneficio de todo el mundo, porque así más formado estará. Y por otro lado, para acabar con esto, tenemos un cuarto pilar que vamos a empezar a desarrollar cada vez más, que es el tema del mentorazgo, de los mentores, que son miembros más experimentados, o bien del mismo club, asumiendo que el club tenga suficiente rodaje ya, o de la comunidad mundial, que llevan de la mano a los nuevos miembros durante sus primeros pasos en Ágora, a lo mejor durante los primeros 4 o 5 proyectos. Y dedican un tiempo más de calidad o de extensión que simplemente la opinión que un miembro cualquiera le pueda dar a otro cuando le pide su opinión sobre un discurso o sobre un proyecto. Bien, ¿cómo se organiza nuestro programa educativo? Pues nuestro programa educativo se organiza en rutas educativas y cada ruta educativa está estructurada en proyectos. Como os comentaba, hay diferentes tipos de proyectos de toda clase. Todos están en la documentación y la cuestión es que el ciclo que antes mostré se aplica en cada etapa. Y el objetivo es presentarlo delante de una reunión del club y obtener la evaluación. ¿Qué formato tienen las reuniones de los clubes? Hay una cosa importante que quiero señalar aquí y es que las reuniones de los clubes no son reuniones improvisadas. Es decir, no es vamos a reunirnos y a ver qué hacemos y lo vamos viendo sobre la marcha. No, las reuniones de los clubes tienen que estar planificadas, tienen que tener un orden del día que es conocido de antemano. Además, en cada reunión hay una serie de roles que tienen que cumplir las diferentes personas. Eso no solo es bueno desde el punto de vista de optimizar el tiempo, porque si no, habitualmente una reunión puede durar entre 1 a 2 horas dependiendo de lo que se haga en ella, pero si no hay una claridad en lo que se va a hacer, la reunión se puede ir a 4 horas y aún así no haber hecho nada. Por supuesto, hay muchos clubes que tienen actividades sociales. Hay muchos clubes que, bueno, pues socializan media hora, 1 hora antes de la reunión o que después de la reunión cenan juntos, se van de copas o lo que sea. Todo eso está muy bien. Sin embargo, nosotros siempre insistimos en recordar que la función de Ágora es una función educativa, no es una función social. La función social es importante, pero la principal es la función educativa. Por eso es importante tener muy diferenciado lo que es la actividad de Ágora de lo que son el resto de las actividades. Es decir, en algún momento hay que decir, cuando se junta un grupo de gente, vale, ahora es cuando empieza la reunión del Club Ágora y ahora es cuando termina. Y esto no es solo una cuestión filosófica, sino que, por ejemplo, bueno, vosotros supongo que ya sabéis que nosotros no cobramos nada a los clubes que son abiertos al público. Nosotros nos financiamos exclusivamente a través de clubes corporativos, que ellos sí que pagan, clubes en empresas,
a través de ayudas estatales o europeas y a través de donaciones privadas. Pero claro, si nosotros en las reuniones de los clubes de Ágora lo que hay es fotografías de un montón de gente cenando o tomándose copas, claro, nosotros no podemos ir a la Unión Europea y decirles, mirad, somos una fundación educativa, aquí podéis ver ejemplos de lo que hacen nuestros clubes. Y nos dirán, mira, majos, o sea, nosotros no vamos a financiar juergas, nosotros financiamos cosas más serias. Entonces, por eso, también desde ese punto de vista, aunque parezca un poco cómico, pero es necesario tener una frontera formal entre lo que es la actividad de Ágora como tal y otras cosas que, bueno, nadie quita que son agradables y útiles para construir una comunidad integrada. Entonces, en las reuniones de los clubes siempre hay un anfitrión, o maestro de ceremonias, o líder de la reunión, como queráis llamarlos. Todos los roles están documentados luego en la documentación, y el anfitrión es el que controla lo que pasa en la reunión, ¿de acuerdo? Garantiza que la misma fluya de forma normal, que las cosas entren y acaben en tiempo, y que no haya problemas. Es también el que se encarga de preparar el orden del día de esa reunión. Los diferentes roles que voy a comentar, bueno, evidentemente no hay tiempo para entrar en cada uno de los roles que pueda haber en una reunión, están todos documentados, pero sí quiero mencionar que las personas que hacen un rol determinado cambian según la reunión, porque evidentemente todos tienen que tener la oportunidad de ser líderes o anfitriones de una reunión y practicar, pues, cómo es eso. ¿Qué es eso de ser maestro de ceremonias en una reunión? Dar paso, introducir a la gente, presentar a la gente, perdón, darles la palabra, quitársela si pasan de tiempo, etc. Y después, dentro de la reunión, tenemos diferentes secciones. Y cada sección tiene, de nuevo, un responsable de esa sección. Hay muchísimas secciones que pueden pasar en un club. Es imposible tenerlas todas en una reunión y además continuamente estamos añadiendo nuevas secciones. Y cada club decide cuáles quiere tener y en qué orden. Hay unos requisitos mínimos, evidentemente tiene que haber al menos un discurso preparado en una reunión, tiene que haber al menos una sesión. Algunos requisitos son requisitos para cada reunión y otros son requisitos globales. Por ejemplo, pues un club tendría que al menos hacer 4 debates al año, si no se queda un poco corto la parte educativa de ese club. Y los debates suelen ser largos. Los debates fácilmente pueden llevar 1 hora y comerse la mayor parte del tiempo de una reunión. Entonces, por eso no podemos decir, pues no, hay que tener debates cada 3 semanas o cada 2 o cada reunión. Cada club decide. Lo único es que hay que intentar llegar al mínimo anual. Cuando esté la plataforma online de gestión de clubes, pues los clubes podrán ver el seguimiento ahí mismo. Ahora mismo tampoco estamos realmente muy pendientes de eso. Simplemente avisamos, intentar hacerlo, porque si no, lo dicho, la labor educativa se queda coja. Por ejemplo, algunos tipos de secciones que tenemos es Viajamos a, que consiste en una sección muy especial en la que combatimos la estigmatización o la dogmatización o la demonización de colectivos, es decir, presentamos puntos positivos. El objetivo es presentar puntos positivos sobre comunidades que tradicionalmente están demonizadas en un contexto determinado. En los discursos preparados, pues es el núcleo del programa de comunicación en público, con discursos que tratan sobre diferentes aspectos de la comunicación en público. Aquí sí quiero comentar que, en principio, uno es libre de hablar de lo que le dé la gana, mientras sea legal y no sea un discurso basado en el odio, evidentemente, pero cada uno elige los temas de los que quiera hablar. Nosotros no, ni nosotros ni el club debería entrar en el contenido de un discurso, ni mucho menos el evaluador debería empezar a debatir sobre si lo que ha dicho el ponente era correcto o no era correcto, si estaba de acuerdo. Ese no es el objetivo. El objetivo es cómo se presentó ese discurso, cómo se transmitió esa idea, si era eficaz, si no era eficaz, si se utilizaban las técnicas adecuadas, y no debatir sobre el fondo. Hay proyectos en los que sí se entra en el fondo, evidentemente, pero en general en los de comunicación en público no. Y hay cosas como, por ejemplo, discursos improvisados en los que se practica la habilidad de responder sobre la marcha a preguntas pues no fáciles, a preguntas que puede hacer una audiencia hostil, a preguntas que puede hacer un jefe o un entrevistador de trabajo en una entrevista. En general, preguntas incómodas. Hay una serie de roles transversales a todas las secciones, que son las que llamamos cronometrador y gramático. El cronometrador está a cargo de, como su nombre indica, cronometrar las diferentes partes de una reunión.
Es un rol no muy agradecido y muchas veces minusvalorado, pero lo cierto es que es fundamental, porque en la vida real, en un club, hombre, educadamente igual pueden tener la gentileza de escucharte durante una hora. En la vida real no, te van a cortar el micrófono y se acabó. Entonces hay que saber hablar dentro de unos marcos de tiempo concretos y hay que desarrollar un reloj interno, un sentimiento interno de cuánto llevo. El cronometrador usa una serie de señales para notificarse al ponente, todo eso está en la documentación, pero bueno, el objetivo es este, ¿de acuerdo? Que cada uno sepa restringir su proyecto o su presentación a unos límites de tiempo marcados. Después, el gramático se encarga de comprobar o de vigilar, mejor dicho, cómo ha sido el lenguaje utilizado. Ha habido giros interesantes, ha habido errores gramaticales, especialmente en clubes que no usan un lenguaje nativo, por ejemplo, un club de inglés en España o un club de español en Estados Unidos, según en qué zonas, evidentemente. Y también incorpora una cosa que se puede llamar palabra del día, o frase del día, o refrán del día, que consiste en fomentar que la gente no memorice los discursos y que sea capaz de hacer añadidos y cambios sobre la marcha. Una de las cosas que nosotros no recomendamos nunca es estar memorizando discursos. Eso es nefasto, salvo que uno realmente sea muy, muy bueno haciéndolo. Y eso es una receta para el desastre. Hay muchísimas cosas que pueden ir mal si uno memoriza un discurso y quedarse en blanco no es la peor de ellas. Entonces, desde ese punto de vista, el uso, el fomentar que las personas incorporen palabras o frases que no saben hasta el momento de la reunión en algo que ya tenían preparado, es una forma de incentivarlo. Y también vigilamos el uso de muletillas o como lo que llamamos nosotros palabras de relleno, como las pausas insufribles que se oyen continuamente de bueno, como sabéis, continuas repeticiones, alargamientos de vocales, cuando no se tiene una idea muy clara de lo que se quiere decir, y sustituirlas por algo más interesante o de más impacto como puedan ser los silencios. Bueno, como os comenté, una de las secciones, cada sección tiene un evaluador cuyo propósito es emitir una opinión sobre lo que acaba de ocurrir en esa sección. Una opinión que tiene que ser siempre constructiva y accionable. Es decir, tiene que ser algo que el que ha hecho el proyecto pueda aplicar para mejorar, no simplemente, no sé, eres demasiado bajo, pues mira, chico, es mi estatura, ¿qué le voy a hacer? O me hubiese gustado que tu voz fuese más grave, lo mismo, es el tono de voz que tengo. No puedo trabajar, que sea más rápida, más lenta, puedo jugar con la variedad en la voz, pero lo que no puedo es cambiar su característica, salvo que pase por quirófano. Las evaluaciones en general se hacen utilizando, por supuesto, todo el público proporciona evaluación por escrito, pero los evaluadores de cada sección además proporcionan una evaluación verbal que se basa en unas plantillas que tenemos en las que por cada proyecto pues, se indica en qué tiene que fijarse el evaluador. Evidentemente, por ejemplo, si el proyecto es sobre lenguaje no verbal, el ponente puede hablar de lo que quiera, puede hablar del cambio climático, puede hablar de la política, puede hablar de la región, puede hablar de lo que le apetezca, pero el evaluador se va a centrar exclusivamente en su lenguaje no verbal. Cómo ha sido su movimiento de manos, cómo ha sido su contacto visual, cómo se ha movido por el escenario, ha sido natural, han sido naturales los movimientos, han estado en coordinación con el discurso o simplemente ha movido las manos sin ton ni son, etcétera. Entonces, una reunión típica, pues aparte de que hay una explicación mucho más detallada luego en la documentación, una reunión típica tiene esta pinta. Habitualmente, aunque insisto, los clubes tienen flexibilidad completa prácticamente en cómo montárselo, más que nada porque cada club evidentemente tiene un tiempo
que depende de su contexto. Hay gente que lo hace en una pausa para comer de una empresa, hay otros que, bueno, pues lo hacen por la noche y tienen más tiempo. Cada club es un mundo. Pero sí que hay una estructura más o menos básica en la que el anfitrión abre la reunión, presenta a los invitados, habla un poco sobre lo que es el club, habla un poco sobre lo que es Ágora, le pide a todo el mundo que desconecte el móvil, lo habitual de un anfitrión de una reunión. Y a continuación empieza a presentar los diferentes roles. Por ejemplo, primero presenta el cronometrador y el cronometrador sale al escenario, sale delante del club y explica un poco en qué consiste su rol. Lo mismo con el gramático. Y a continuación, por cada sección, pues habitualmente el procedimiento es el anfitrión presenta al evaluador de la sección y el evaluador le explica al público, al club, en qué consiste la sección. Por ejemplo, esta es la sección, esto es un discurso preparado y el objetivo de Andrés, que es el que va a presentar el discurso, es el lenguaje no verbal. O esta es la sección de viajamos a. Y el objetivo de Marta es destruir o presentar, mejor dicho, por utilizar un lenguaje más positivo, presentar un aspecto positivo sobre un colectivo que siempre es objeto de críticas. A continuación, el anfitrión presenta al líder o, bueno, a la persona que está a cargo de esa sección y el responsable de la sección, pues, hacen lo que tengan que hacer, según la sección que sea. Y a continuación, el anfitrión suele dar un tiempo, que puede ser 4 o 5 minutos máximo, para que el público pueda formarse una opinión o escribirla para proporcionar ese feedback. Y el evaluador de la sección proporciona su evaluación verbal delante del club. Y lo hace delante del club y no en privado porque queremos que todo el club aprenda y se fije en las cosas en las que se ha fijado el evaluador. Por ejemplo, si por seguir con el ejemplo del lenguaje no verbal, si la persona que ha estado exponiendo tenía todo el rato las manos en los bolsillos, bueno, eso ya sería una exageración para este proyecto, pero si, por ejemplo, las movía de forma no muy coordinada, pues el evaluador podría fijarse en eso, comentarlo, y de esa forma el resto de miembros del club también toman nota de que eso, pues hombre, hablar con las manos en los bolsillos no es una buena idea. O mantenerlas tiesas como ramas de un árbol, tampoco. Hombre, si uno está muy nervioso y tiene mucho miedo, es mejor eso que cualquier otra cosa. Pero bueno. Y finalmente llegamos a la conclusión de la reunión. Esta parte de por cada sección se repite. Suele haber 4 o 5 secciones en una reunión habitualmente. Y en la conclusión, habitualmente lo que ocurre es que se llama al gramático, que presenta su informe, en la que por cada persona pues se dice, pues me ha encantado este giro, me ha encantado este refrán que has utilizado, me ha encantado esta palabra que no es cotidiana y pega muy bien. Y presenta también un informe de cuántas muletillas se han estado utilizando en la reunión. Pues mira, has alargado vocales 7 veces, deberías intentar reducir ese número. Aquí sí quiero comentar una cosa, es un pequeño inciso, luego lo veremos en los requisitos fundamentales de los clubes, y es que Ágora es una fundación que está muy basada en el método científico y en la investigación científica. Es decir, las técnicas y materiales educativos que nosotros proporcionamos buscan siempre una justificación científica, y por justificación científica no me refiero a alguna celebridad que haya dado ese consejo y haya dicho hacer esto, que esto funciona, sino realmente a estudios objetivos que demuestren estadísticamente que eso realmente es así. Y el tema de las muletillas es un ejemplo clásico. Mucha gente, y eso pasa mucho en otras organizaciones, tiene una obsesión con las muletillas, de decir, no, un discurso debería tener 0 muletillas, o 0 dudas, o 0 us y palabras de relleno. Pero lo cierto es que la estadística, la investigación demuestra otra cosa. Las personas que tienen un discurso totalmente libre de ese tipo de cosas tienen unos índices de persuasión más bajos que los que cometen cierto número de, vamos a decirlo, deslices o errores. ¿Por qué? Pues porque las personas que lo hacen todo perfecto transmiten antinaturalidad o transmiten acartonamiento o transmiten algo excesivamente preparado. Y eso a la gente no le suele gustar. Entonces, a eso me refiero, que nosotros a veces podemos ir en contra de lo que, no sé, el sentido común, la mayoría de las otras asociaciones hacen,
porque estamos basados probablemente en la evidencia. Bueno, entonces, siguiendo con el esquema de la reunión, después se suele llamar al cronometrador. El cronometrador indica pues quién ha estado dentro de tiempo, quién se ha salido. El cronometrador, por cierto, tiene la capacidad de echar a alguien del escenario si se pasa mucho del tiempo. En la documentación se indica cómo, de forma amigable, evidentemente. Y finalmente la reunión concluye con lo que llamamos evaluador general o evaluador de la reunión, que evalúa la reunión como un todo y también evalúa a los propios evaluadores. Es decir, si se han fijado en todo, si han seguido las pautas del programa de Ágora, si la reunión ha empezado a tiempo, si se ha extendido demasiado, cosas de ese tipo. Estas son solo algunas de las secciones que puede haber en una reunión de un club. Entonces, como os comentaba, pensamiento del día, actividades de mejora del lenguaje, debates, proyectos del mes, que son proyectos comunitarios. La sección de contra viento y marea es para los proyectos avanzados y es muy interesante. Consiste en simular fallos que pueden pasar durante un discurso. Por ejemplo, bueno, pues en medio del discurso, de un discurso con PowerPoint o con proyector, el proyector se apaga. Pues el ponente tiene que ser capaz de sobreponerse a eso. No puede decir, bueno, lo siento, no puedo hacer nada, se me ha estropeado el proyector. O no tiene la presentación que esperaba, o el ponente anterior se le ha comido parte del tiempo y lo que estaba previsto para 10 minutos hay que hacerlo en 5, o al revés. O a lo mejor el ponente anterior ha hablado ya de lo que el ponente actual quiere hablar, entonces pues hay que improvisar sobre la marcha nuevo contenido. Pero evidentemente eso solo se lo pedimos a gente que ya lleva soltura en la comunicación en público, no es para principiantes sobreponerse a eso, de forma además elegante. Y hay otras secciones, como os decía, bueno, rompehielos, que es para gente que comienza, reuniones enfocadas a objetivos en las que en toda la reunión se centra en examinar, por ejemplo, pues el contacto visual. Vamos a ver cómo los miembros se fijan en el público cuando hablan. Y además se fijan de una forma normal y pausada y no en plan ametralladora de izquierda a derecha. La documentación de todas las secciones también está en la wiki, como siempre. Vamos a hablar un poco del programa educativo. Y en general tenemos lo que se llama una ruta básica o un programa educativo básico que consiste en unos 16 proyectos que empiezan desde lo más básico para gente muy tímida que tiene muchísimo miedo, muchísimo nerviosismo de ponerse delante de un público, con roles muy pequeñitos que requieren a lo mejor 1 o 2 minutos no más, hasta cosas ya bastante más avanzadas, como por ejemplo usar humor en los discursos, y cuando digo usar humor no me refiero a contar chistes, porque ambos son cosas muy diferentes. Intentar contar chistes en un discurso suele ser una receta para el desastre. El humor, en cambio, es mucho más sutil, o usar anécdotas, o usar emociones, y ya empiezan a ser discursos más largos, de 5, 7, 10 minutos, que, bueno, así sentados puede parecer un tiempo corto, pero delante de un público, en un escenario, 10 minutos puede ser una eternidad, sobre todo si uno tiene meridianamente claro lo que quiere decir. Y luego tenemos una serie de rutas avanzadas, la mayoría de ellas no están listas, están en proyecto. Hay 2 que están medio listas, pero estamos esperando a que se termine la plataforma online de gestión de clubes para poder publicarlas. Porque, si bien es cierto que todos los materiales educativos son gratuitos para los miembros, sí que necesitamos que estén accesibles solo para los miembros, no por parte de todo el mundo. Menciono esto también, es un pequeño inciso, porque hay muchos, ya he mencionado que tenemos ahora mismo 102 clubes registrados, pero me consta que hay al menos una docena que funcionan sin registrar. Lo cual, bueno, la verdad es que nos hace daño, primero porque tampoco costaría nada registrarse, la verdad es que las situaciones que conocemos son por temas políticos, pero registrarse con nosotros me refiero. Nos hace daño en el sentido de que Ágora es más fuerte y tiene más capacidad financiera cuanto más sean los clubes, por los mismos motivos que antes conté de los límites de las reuniones. Si nosotros vamos a una empresa o vamos a una agencia estatal o vamos a la Unión Europea y decimos, somos Ágora, ¿nos podéis financiar? Queremos hacer estos proyectos. Y ellos dirán, vale, ¿qué sois? Y nosotros decimos, pues somos 12 clubes, 4 gatos. Dirán, pues mira, no, volved cuando tengáis más envergadura.
Otra cosa es que nosotros vayamos y digamos, mira, somos 200 clubes en el mundo y hacemos esto, 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 ¿no? Entonces, eso ya sí llama la atención un poco más. Así que el objetivo de tener los clubes registrados oficialmente no es porque ahora es gratuita, insisto, no es para cobrar a los miembros ni nada parecido, sino simplemente para hacernos más fuertes como comunidad. Aparte de que tener clubes registrados, sobre todo cuando empieza a haber ya más de 5 o 6 clubes en un país, eso ya permite muchas cosas como competiciones a nivel regional, convenciones regionales, no solo la internacional que tenemos cada año, sino ya un juego mucho mayor. Habitualmente en los clubes de Ágora puede participar cualquiera. Nosotros más o menos creemos que 14 años es la edad mínima inferior, aunque bueno, hemos tenido en Madrid especialmente gente de 9 o 10 años que ha venido con sus padres y ha estado absolutamente brillantes, han estado absolutamente brillantes encima del escenario. Pero sí que no hay límite de edad superior, evidentemente, siempre se puede aprender toda la vida. Pero sí que tenemos un programa educativo para niños en edad temprana, escolar y preescolar, por así decirlo, no sé, inferior de 14 años y menos, diría yo. Y esto es un ejemplo de que ahora realmente la construimos entre todos, porque esto fue una iniciativa que salió de un club en Portugal, que fue el que organizó de Barreiro, Agora Speakers, cerca de Lisboa, que es el primero que organizó este evento, este tipo de evento. Además, bueno, fijaros qué tarta más mona hicieron. Y les salió espectacular. Y a raíz de eso decimos, oye, pues deberíamos tener un programa para escuelas y para niños. Y luego se incorporaron otras personas. Vino Fred Jones, que es que lleva trabajando 30 años con exactamente este tipo de actividades de Canadá. Y él se está dedicando, por ejemplo, ahora a liderar esta parte. Así que nosotros encantados de recibir contribuciones, sugerencias, peticiones, porque al final, lo dicho ahora, es una cosa entre todos. ¿Dónde están nuestros recursos educativos? Pues básicamente están en la wiki, es donde está ahora mismo toda la documentación. La verdad es que no creo que cambie en bastante tiempo, es un entorno bastante fácil de editar y sobre todo de traducir. Mediante libros descargables. La guía de Ágora es un ejemplo de ellos, aunque el problema que tienen los libros descargables es que, claro, son PDFs que el momento en que los descargas, a los 2 días ya están desactualizados, porque nosotros continuamente mejoramos la wiki, añadimos nuevos contenidos, añadimos nuevas actividades, con lo cual, bueno, pues... Y para la gente que prefiera tener un acabado, pues no sé, un poco más profesional o tradicional, empezaremos a tener, todavía no, dentro de 2 o 3 semanas, libros impresos a través de Amazon. Evidentemente esos ya no pueden ser gratuitos porque tienen un coste imprimirlos, pero no van a contener nada que no esté online. O sea, siempre será una cuestión de pura preferencia. Luego, aparte, tenemos los foros de Ágora, no el chat, sino foros que permiten también grupos de trabajo, que de nuevo es un sistema propio, está ya disponible para los que están trabajando en el programa infantil y lo anunciaremos, supongo que en una semana o así, en general para todos. Bueno, muchas veces la gente pregunta, y vale, y al final hay un certificado, hay un papel, hay un diploma. Bueno, sí, hay certificados, pero nosotros siempre insistimos en que el certificado no debe ser el objetivo. Sí, cuando terminas el programa educativo, una de las ramas, pues tienes un certificado que lo emitimos en formato digital también. Puede ser en formato impreso y lo podemos enviar por correo, pero evidentemente eso ya tiene un coste. Pensad que, lo dicho, nosotros no cobramos, pero eso tiene la desventaja de que nuestros recursos también son bastante limitados. Y los clubes, además, pueden introducir sus propios certificados accesorios, como por ejemplo un certificado por haber emitido por haber hecho el primer discurso, o un certificado por haber liderado el primer proyecto comunitario, o bueno, lo que se les ocurra, siempre que sean certificados relacionados con la misión de Ágora, o sea, no un certificado por, yo qué sé, el más divertido en la fiesta de fin de año. También tenemos insignias, que son insignias digitales que no sé si alguien conoce el formato Open Badges. Son insignias que no solo son un grafiquito, sino que además están firmadas digitalmente y que tienen una explicación, y son verificables y tienen una explicación de en qué ha hecho la persona para ser merecedora de esa insignia. De forma que, por ejemplo, si alguien coloca esa imagen
podríais pensar que es una combinación de una imagen más un código de barras que no se ve. Pero el caso es que si alguien coloca esa imagen en LinkedIn o, bueno, en un currículum digital, un potencial empleador puede hacer clic sobre ella, eso le llevaría a la página de Ágora, donde, bueno, la insignia se verificaría y aparecería en qué consiste, por qué ha sido dada. Y ahora supongo que viene la parte interesante para muchos de los que estáis aquí, que es, bueno, cómo se crean clubes. Lo primero es cuáles son los requisitos nucleares de Ágora que todo club tiene que tener y que la propia fundación se esfuerza mucho en preservar. El primero es neutralidad. Eso es absolutamente fundamental de cara a la defensa de todos los miembros de Ágora en el mundo. Es decir, nosotros, Ágora como tal, no apoya o no se manifiesta a favor de ningún punto de vista concreto, ni político, ni religioso, ni económico, ni social, por muy justo que sea, porque eso puede causar problemas a otros miembros de Ágora en otros países. Ágora no tiene como objetivo aquí subvertir ningún régimen o conseguir que se destruya un orden social establecido o cosas parecidas, insisto, por mucho que eso nos parezca a cierta parte del mundo justo o correcto o lo que sea. No es el objetivo de Ágora. Evidentemente, luego ya los miembros individuales y por tanto, ningún club puede tener eso como objetivo. No, es decir, los clubes no pueden expresar una postura como club. Los miembros individuales, evidentemente, pueden tener las posturas que quieran, pero no los clubes como tal. Y muchas veces nos preguntan, por ejemplo, bueno, tenemos una empresa o tenemos este colegio de monjas o tenemos este colegio regentado por la iglesia. ¿Podemos tener un club aquí? Perfecto, ningún problema, siempre que se respete el principio de neutralidad. Es decir, ¿admitiría ese club que alguien con una opinión radicalmente en contra de lo que es el entorno en el que vive ese club presentase un discurso hablando de eso? Si la respuesta es sí, ningún problema. Pero si el club va a intentar limitar, por ejemplo, los temas de los que se puede hablar o va a limitar los puntos de vista que sean aceptables, eso ya violaría el principio de neutralidad. También se violaría si el club activamente promueve un determinado punto de vista. Insisto, aunque sea súper justo. Más que nada porque, sobre todo en diferentes países, la gente se puede agarrar, siempre se puede agarrar, evidentemente, pero el caso es disminuir la probabilidad de que eso ocurra a unos límites tolerables. Si empezase a haber muchos clubes, por ejemplo, pues nosotros, Ágora, nuestro club Ágora está a favor de la libertad de expresión y de la igualdad entre hombres y mujeres y de que tengan un rol activo en la sociedad, todo eso nos puede parecer muy justo, a mí personalmente me lo parece, pero es una opinión personal. Si los clubes o Ágora como tal empieza a tener esa opinión, vamos a empezar a tener problemas en otros países y como ya hay clubes activos en ellos, eso va a ser un problema para los miembros de esos países y eso queremos evitarlo. Después, no discriminación. Evidentemente, unos principios básicos y a eso sí que no renunciamos, a pesar de que nos cree problemas en algunos países, es que no se puede discriminar a nadie en un club, ni por sexo, ni por orientación sexual o identidad de género, ni por condición social o condición física o minusvalías. Todos tienen el mismo derecho. Lo cual, por cierto, significa que no admitimos que haya clubes solo de hombres o clubes de solo mujeres. En algunos contextos especiales sí que caso a caso podemos examinarlo si son minorías muy desfavorecidas y sujetas a una persecución o especialmente vulnerables. En ese caso sí que lo podríamos hacer, pero no como norma general. ¿Que eso significa, por ejemplo, que nunca vayamos a tener un club en Arabia Saudita porque ahí tienen que estar separados? Pues bueno, pues no lo tendremos, ¿vale? Pero si hay un club tendrán que estar juntos hombres y mujeres allí. Otro aspecto fundamental es la tolerancia. Tiene que ver también con el principio de neutralidad, es decir, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y dar un discurso sobre lo que quiera, mientras sea legal y no sea un discurso del odio. Y el objetivo de Ágora no es, como lo llamaría yo,
indoctrinar a nadie sobre lo que es correcto y no es correcto. Somos una fundación puramente educativa y nos centramos en lo que nos centramos. Ausencia de lucro, eso es fundamental, no solo a efectos de que está muy bien y es la esencia, sino también a efectos legales. Es decir, los clubes no pueden empezar a lucrarse las actividades de Ágora, porque si no, la propia fundación podría ver su estatus comprometido. Y hay otro principio fundamental también, que es la honestidad intelectual. La honestidad intelectual es básicamente la capacidad de tener una mente abierta y la capacidad de examinar continuamente de forma crítica nuestras propias opiniones y creencias en base a nuevas cosas que aparezcan en el mundo. Una de las cosas que nosotros intentamos mucho en Ágora es que las personas separen lo que son sus ideas de su yo, porque muchas veces cuando estas dos cosas van combinadas, un ataque o una refutación de una idea o un discurso contra una idea, la gente lo toma como un ataque personal y realmente no tiene nada que ver. Es decir, yo puedo estar equivocado en algo y no pasa nada porque esté equivocado, porque haya estado equivocado y lo admita. Eso no me hace mejor o peor persona. Si acaso me hace mejor persona, pues yo soy capaz de evaluar críticamente aquello en lo que pienso y cambiar sobre la marcha. De hecho, eso es, bueno, hay de sobra estadísticas de que eso contribuye a un mayor éxito en la vida. Tenemos 4 tipos de clubes en Ágora que se pueden crear y, como veis, nosotros tenemos un sistema de tarificación, por llamarlo así, que va en función de lo restrictivo que es el club. Porque al final, lo dicho, el objetivo que tiene Ágora como tal es ayudar a cuanta más gente mejor y para ello trabajamos todos los que estamos en Ágora. Si un club quiere beneficiarse de eso, pero lo quiere restringir a solo un grupo determinado de gente, pues entonces, cuanto más restrictivo es, más tiene que pagar. Tenemos, por ejemplo, clubes abiertos, que son los que más nos interesa crear, que son gratuitos, son abiertos para todo el mundo, salvo temas de espacio físico, evidentemente, en el local donde se reúnen. Y lo que llamamos clubes de interés público, que son clubes que están restringidos en cuanto a quienes aceptan como miembros, pero por la propia naturaleza del sitio en el que se reúnen. Por ejemplo, un club en un centro penitenciario, pues evidentemente solo admitirá reclusos. Un club en un colegio, evidentemente solo admitirá a estudiantes, profesores, padres, etcétera. O un club, por ejemplo, en una institución del Estado. Evidentemente solo es para funcionarios públicos. Ahora ya, si alguien quiere hacer un club que esté restringido solo a abogados, o solo a médicos, o solo a gente que forma parte de una asociación profesional, o solo a gente que esté inscrita en, no sé, el colegio de notarios, ese club ya sí es de pago y tiene que pagar unas cuotas. Y el caso más extremo, por así decirlo, de restricción son los clubes corporativos, que se crean en el seno de una empresa y que están limitados únicamente para sus empleados. Entonces, esos clubes también tienen que pagar unas cuotas. Además, nos parece justo, porque al fin y al cabo, bueno, pues hay una enorme cantidad de trabajo que se ha invertido para desarrollar Ágora. Si alguien quiere utilizarla solo de forma restrictiva, sin devolver a la comunidad, sin contribuir a la comunidad de ninguna forma, entonces es justo que eso tenga un precio. Aparte de lo que son los requisitos fundamentales, morales, por así decirlo, que hemos visto antes, hay una serie de requisitos operativos, que son los que os comentaba antes de, bueno, cuántos debates tiene que haber al año y tal. Hay una tabla por ahí en la wiki que la podéis mirar, simplemente llamaros la atención de que eso existe. Ahora mismo no es excesivamente importante y es complicado de seguir porque son muchos, pero conforme vayamos migrando a un sistema un poco más automatizado de gestión de clubes online, pues ahí será bastante más fácil verlo. Y ahora, ¿cuál es el proceso como tal de creación de un club? Bueno, la receta del éxito. La receta del éxito, que casi yo diría que es la receta del éxito para cualquier cosa en la vida, es empezar ahora. O sea, no buscar tener el momento perfecto, ni el lugar perfecto, ni los miembros perfectos, ni estar al 100% informado de cómo es Ágora.
sino en el momento en que uno más o menos vea que conoce Ágora, que es la parte más habitualmente, yo no diría más difícil, pero sí la más larga, empezar. Porque si no, realmente uno no empieza nunca. Conozco ejemplos de clubes en, bueno, algún que otro país, no diré dónde, pero hay un club que lleva como un año intentando redactar unos estatutos para el club. Y así siguen, no sé, buscando los estatutos perfectos. Bueno, hay otro club que, bueno, me decía el otro día el chico, bueno, estamos preparados para montarlo después de octubre, porque ahora son las elecciones aquí. Y eso la verdad es que es lo mismo que no montarlo nunca, porque al fin y al cabo siempre va a haber algo. O sea, siempre va a haber algo. El mundo no está parado esperando a que alguien monte un club de Ágora. O habrá elecciones, o será Navidad, o será inicio de curso, o será fin de curso, habrá un partido de fútbol, o habrá algo, siempre habrá algo. Nunca será el momento perfecto para lanzarlo. Con lo cual, lo dicho, si alguien tiene planes a más de 2 semanas vista, eso realmente no son planes, eso son sueños, más que nada. Entonces, el objetivo es empezar y equivocarse, porque evidentemente nos vamos a equivocar. Todos nos equivocamos. Cuando uno lanza un club, pues hay un montón de cosas que no van a salir como se esperaba. Algunas podían haber estado previstas, pues otras no tanto. Y aprender de los errores. No hay otra. Solicitar opiniones y preguntarnos y repetir. Y iterar, como se suele decir. Es decir, probar, fallar, volver a levantarse, aprender, iterar. Seguimos avanzando. Pero al final, dar el primer paso es el 50% fácilmente del trabajo. Porque una vez que ese primer paso está dado, los clubes cogen una vida y una inercia propia. Y además esto es un tipo de formación y un tipo de educación que tiene muchísima demanda y para la que hay muchísima necesidad. Entonces la gente le llama mucho la atención y es muy natural que un club crezca con relativa rapidez una vez que ha empezado y si es estable, claro. Si uno convoca una reunión y luego no va o la cancela en el último momento, la gente pierde la fe en ese club. O sea, si uno convoca la reunión hay que estar, incluso aunque vayan solo 3 personas. Había 8, han fallado 5, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí aprendemos, la siguiente vez la convocaremos sabiendo que hay 10 y así. Entonces, el proceso en sí. El proceso en sí comienza por conocer cómo funcionamos nosotros. Con cosas como, bueno, pues asistir a estas sesiones de capacitación, leer la documentación que está online, eso son cosas que solo dependen de uno mismo. Leer la guía de ahora, que dentro de 2 semanas habrá una nueva versión, pero vuelvo a lo que además está disponible en unos cuantos idiomas, pero vuelvo a lo que decía antes, nunca va a ser el momento perfecto para tener la guía súper actualizada. Hay que vivir con lo que hay en un momento dado. Si uno espera a que, porque dentro de 2 semanas está la nueva guía y diré, bueno, pero dentro de un mes añadiremos más cosas y es un proceso que no tiene fin. Entonces, lo dicho, hay que empezar con lo que uno tiene en este momento. Y tenemos alguna que otra grabación. Bueno, los clubes suelen publicar muchos vídeos, pero tenemos un par de grabaciones ejemplo de reuniones completas, una en castellano, una en español y otra en inglés. Y son reuniones que adrede hemos querido que sean totalmente naturales. Es decir, no están filmadas con actores, son reuniones reales, que tuvieron bastantes problemas. Helen, de hecho, estaba en una de ellas. Desde el Reino Unido hubo bastantes problemas de conexión porque admitimos participantes remotos de la India, de Canadá, de Indonesia, del Reino Unido. Y evidentemente hubo problemas, pero en el fondo no pasa nada. Y el sitio no es ni súper estético, ni mucho menos es una oficina. Pero el caso es que queremos ilustrar que pues esa es la realidad de los clubes y no pasa nada. O sea, no pasa nada porque no sea una conexión perfecta, no pasa nada porque todo surjan problemas. Es la vida cotidiana. Una vez que tenemos ya el conocimiento, pues queda lanzar el club como tal, para lo cual tenemos que primero decidirnos cómo va a ser el club. Los datos del club, que eso ya es decisión evidentemente de cada club. La primera cuestión, el nombre. El nombre, por convención, dejamos que el término sociogeográfico más amplio que se pueda utilizar sea el de una ciudad. Más que nada porque si alguien se llama Agora Speakers Francia, puede llevar a la confusión de que ese club de alguna forma representa a toda Francia. Y realmente los clubes son todos igual de importantes. O sea, no porque un club sea más veterano,
significa que sea más importante que los demás. No, simplemente pues que lleva más tiempo funcionando, ni más ni menos. Con lo cual, bueno, pues Agora Speakers París o Agora Speakers Madrid está bien. Agora Speakers España o Agora Speakers Andalucía, que es un poco más grande que una ciudad, pero menos que un país, pues tampoco es correcto. Y evidentemente sería súper incorrecto algo que llevase a la confusión de que ese club de alguna forma representa a toda la organización, como por ejemplo ORT, Agora Speakers International, ¿vale? Un par de siglas por delante que significan algo y ya está. Después debe ser único dentro de la ciudad, más que nada porque si no, para los miembros de esa ciudad sería un caos. Y por supuesto, es perfectamente normal tener más de un club en una ciudad. De hecho, nosotros encantados, porque proporciona a los diferentes miembros la posibilidad de cambiar públicos, de salir de su zona de confort. Y finalmente, reseñar que no es obligatorio incluir Agora en el nombre. O sea, puede ser, y hay unos cuantos clubes que no tienen Agora, no pasa nada. Pueden ser oradores avanzados en Madrid, o siempre que, insisto, volvemos al principio de neutralidad, no tenga una connotación de soporte o de respaldo de algún tipo de idea política o tal. Por ejemplo, no sería válido un club que fuese Socialistas de Madrid, no, porque eso ya está implicando un respaldo a una cierta orientación política. Y los clubes de ahora tienen que ser neutrales. Después, es buena idea desde el punto de vista visual, de marketing y de crear una comunidad que el club tenga un logo. Si no hay un logo, pues bueno, pues puede bastar con el nombre, pero de cara a elaborar materiales suele ser buena idea que haya un logo. Entonces, el logo puede ser totalmente nuevo, es decir, diseñado desde cero, puede ser derivado, es decir, utilizar algún elemento del logo de Agora. La llama pues suele ser un recurso bastante popular, aunque bueno, también el anfiteatro y las columnas griegas. O si el club no tiene los recursos o no tiene el tiempo para diseñar un logo, nosotros desde la central podemos hacer lo que es un logo estándar, que es básicamente el logo de Agora, pero con el nombre del club. Incluya o no incluya Agora, eso es lo de menos. Hay un club que se llama 2035 Speakers y tiene este tipo de logo y Agora no aparece por ningún lado. Evidentemente, bueno, hay unas pequeñas matices legales en ambos casos. Si uno crea un logo derivado, evidentemente no puede registrarlo como marca, porque está utilizando parte de lo que es nuestra propia marca. Pero salvo este tipo de matices, realmente no hay problema. Después, el club tiene que decidir si va a cobrar cuotas a los miembros. Y aquí sí quiero separar entre lo que son las cuotas que los clubes y los miembros pagan a Agora, que no existen, o sea, son cero. Como ya he dicho muchas veces, somos gratuitos, y las cuotas que los miembros pagan a un club. Y aquí sí que recomendamos que los clubes tengan una cuota. Primero, porque eso crea cierto compromiso por parte de los miembros, evidentemente no una cuota exagerada, pero sí una cuota mínima. Y segundo, para que el club tenga cierto fondo de maniobra financiera para comprar lo que sea, ya sea para alquilar, para contribuir al alquiler de un local donde reunirse, o para comprar micrófonos, o para comprar un proyector, o para invitar a ponentes a las reuniones, o lo que sea. Ahora, lo que sí está claro es que si el club cobra cuotas a los miembros, hay una serie de requisitos financieros relativamente estrictos. Por ejemplo, se requiere transparencia completa en las cuentas, es decir, las cuentas tienen que ser públicas, no las cuentas agregadas, no gastos de fungibles, 10.000 euros, no. Tiene que haber, cada gasto individual tiene que estar documentado y tiene que estar disponible para todos los miembros de Agora de la comunidad mundial, no solo del club. Evidentemente, los fondos tienen que usarse de forma adecuada, no se pueden usar para lucro propio de nadie de allí, ni para contratar empresas de amigos. Y el uso de los fondos, sobre todo si es una porción importante de los mismos, luego las reglas financieras están detalladas en la wiki, tiene que estar supeditado a la aprobación de los miembros. Y esa aprobación, además, lleva una fecha de caducidad siempre implícita de 1 año. Es decir, si es un gasto recurrente, en plan, vamos a gastar 2/3 de todos los ingresos en tener este local que es muy bueno para reunirnos, los miembros tienen que aprobar eso, pero esa aprobación dura 1 año. Al siguiente año tienen que renovarla, porque evidentemente los miembros del club cambian y no porque unas personas hace 5 años decidieran algo, significa que cuando todas ya se han ido y ahora hay nuevos miembros, significa que esa autorización siga vigente automáticamente. Por cierto, se me ha olvidado comentar que las cuotas del club las decide cada club, tanto cuántas tienen que ser,
su importe, su frecuencia, pues yo qué sé, 3 euros o 3 dólares por reunión, pueden ser 10 dólares o 50 dólares por mes, pueden ser 1 millón de dólares por mes, si se encuentran miembros capaces de pagar eso, perfecto. Nosotros no entramos en ello, solo entramos en que se haga un uso adecuado de los fondos, compatible con lo que es Agora. Por ejemplo, no se puede reunir una cantidad de dinero para donarla a un partido político o para donarla como club. ¿Vale? Evidentemente, luego individualmente cada uno puede hacer lo que quiera. Y otra cosa que un club tiene que decidir es la frecuencia de las reuniones. El mínimo es 12 veces al año o una vez al mes, porque menos ya se pierde esa constancia que es, como os comentaba antes, es uno de los principales beneficios. Luego ya hay clubes que se reúnen semanalmente, hay clubes que se reúnen cada 2 semanas, eso ya cada club como prefiera. Entonces, una vez que el club tiene claros los datos fundamentales, pues quedan 2 cosas. Primero, los miembros, buscar miembros fundadores, el mínimo es 8, aunque es un mínimo un poco endeble. Nosotros recomendamos un poco más que nada para garantizar cierta estabilidad, por si falla alguno en la reunión, que no bajemos por debajo del mínimo. El mínimo es un poco artificial, ¿vale? No hay ningún motivo objetivo de que sean 8. En algún sitio hay que poner el límite, la barra entre lo que es simplemente hablar delante de un grupo de amigos o hablar delante de lo que es un público, que es lo que se supone que es Agora. Y bueno, pues 8 parecía una cifra de compromiso bastante razonable. En cuanto a formas de buscar miembros, nosotros solemos apoyar mucho cuando aparece un nuevo club en una ciudad o en un país, sobre todo, porque eso contribuye a generar crecimiento en esa zona. Hacemos campañas de promoción, hacemos publicidad, intentamos ayudar a ese club a que tenga los miembros mínimos. Aparte, siempre es buena idea preguntar en el grupo internacional de Facebook y más adelante, cuando esté totalmente rodado, en el chat. Más que nada porque hay muchísima gente en diferentes sitios que no están adscritas todavía a ningún club. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos más de 15.000 miembros, pero solo tenemos 102 clubes. Y muchas veces la gente nos pregunta, bueno, pero es que las cuentas no salen. O sea, ¿cómo es posible que tengáis 15.000 miembros, pero solo 102 clubes? Bueno, el problema es que no todos esos miembros que se han dado de alta en Agora están en un club. Siempre pongo el ejemplo de Bangladesh porque hay muchísimo interés. De hecho, en Bangladesh hay como 200 o 300 personas, pero el primer club tardó como 2 años en formarse. Se formó hace escasas 3 o 4 semanas y empezó con 10 miembros. 10 miembros dentro del club. Sin embargo, en Bangladesh, pues lo dicho, hay como 200 o 300 personas esperando a que se puedan reunir. También es buena idea, hay un número de cargos directivos que tienen que tener los clubes. Durante el primer año eso es complicado porque el club todavía no es estable, pero sí es buena idea que el fundador del club, que habitualmente es el que hace todo el trabajo, intente descargarse lo máximo que pueda en al menos 3 cargos directivos fundamentales. Bueno, 2 sería, porque uno es el de presidente, que habitualmente es el propio fundador. Que sería un vicepresidente de educación, que es el que se encarga de los temas educativos, de seguir que los miembros hagan las diferentes actividades, de preguntarles qué quieren hacer en la siguiente reunión, si están contentos si quieren ser evaluadores, si quieren presentar un discurso, si quieren hacer un proyecto de tal o cual tipo. Y el vicepresidente de miembros, que es el que se encarga pues, de notificarles cuando va a haber reuniones, de atender a los invitados, a la gente que se aproxima con curiosidad sobre el club o sobre la fundación. Luego hay más roles, más cargos directivos. Sí mencionaré que estos son roles y no personas. Es decir, en clubes muy grandes, por ejemplo, el rol de vicepresidente de educación, cuando un club tiene 60, 70 miembros, pues habitualmente lo llevan 2 personas, porque es demasiado para una única persona. Y al revés también, o sea, cuando el club es muy pequeñito, cuando tiene 8 o 10 miembros, pues a lo mejor una persona hace varios roles. Solo hay una excepción, 2 excepciones, y es que el presidente sí tiene que ser una única persona. Puede tener otros roles, pero lo que no puede es compartirse el rol de presidente, porque el presidente es una especie de punto de contacto del club con el exterior, con los medios de comunicación, con Agora como tal. Nosotros cuando queremos enviar una comunicación a los clubes, pues la enviamos a los presidentes, no la enviamos en general a todos los miembros. Y el rol de tesorero, si el club
cobra cuotas, el rol de tesorero tiene que ser una persona diferente a la de presidente. Más que nada porque eso proporciona una especie de equilibrio de poder en el tema financiero, en el sentido de que el presidente puede decidir un gasto, pero al final es el tesorero el que lo tiene que pagar. Con lo cual, bueno, pues es como un punto de control adicional. Y el último obstáculo, por así decirlo, a superar es buscar un lugar donde reunirse. Y de nuevo vuelvo a lo que comentaba antes. No tiene que ser perfecto, ¿vale? Basta con que tenga las capacidades mínimas para que sea practicable. Hay muchas formas de conseguir esto. Pidiendo ayuda a los miembros fundadores o incluso en el canal de Facebook o incluso durante la publicidad. Nosotros, por ejemplo, tuvimos, ahora que estábamos haciendo campaña en muchos sitios, incluyendo Marruecos, México y tal. En México, en Ciudad de México concretamente, apareció una persona que decía, yo tengo un teatro disponible, es un sitio abierto, pero es un sitio techado en el que perfectamente me encantaría ofrecerlo a los clubes que quieran reunirse. O en Rabat, en Marruecos, apareció una persona que dijo, yo tengo un sótano grande en mi escuela, donde se reúnen muchas asociaciones y también encantado de ofreceroslo a vuestra asociación, que además me parece encomiable. Palabras suyas. Así que, bueno, apoyos siempre pueden salir de los sitios más inesperados. Si no tenemos esa suerte, siendo Ágora una fundación educativa, suele funcionar muy bien hablar con escuelas, universidades, bibliotecas, especialmente porque podéis ofrecer una combinación de tipo win-win. En plan, nosotros queremos montar un club Ágora que tiene todos estos beneficios y tus estudiantes pueden asistir y no os cuesta nada. Es una actividad más que puede ofrecer la escuela o la universidad. Y en ese sentido, si un fundador de un club o un club necesita una carta oficial por parte de la central diciendo nosotros somos esta fundación, estos son nuestros datos legales de registro, estamos reconocidos como tal, efectivamente es un club que quiere afiliarse con nosotros, eso lo podemos hacer. No hay ningún problema en simplemente decirnos a quién hay que escribir y, bueno, os mandamos esa carta, o bien a vosotros y luego ya vosotros la veis a la persona correspondiente, o bien se la mandamos directamente a él. Si eso falla, pues hay muchos clubes que se reúnen en pubs, en cafés, en restaurantes, donde, bueno, los dueños suelen estar dispuestos a ofrecerles una habitación aparte o una zona, al menos, a cambio simplemente de la consumición. Bueno, pues yo os dejo estar gratuitamente en esta salita, en un momento donde no hay mucha afluencia de clientes, a cambio de que, bueno, pues la gente que venga, oye, pues me pida una bebida o cenéis después o lo que sea. Y si todo eso falla también, pues siempre hay la posibilidad, si el tiempo lo permite, que por lo menos ahora en España no es precisamente el caso, de reunirse en espacios abiertos. De hecho, incluso clubes que tienen un sitio donde reunirse habitualmente hacen sesiones abiertas en parques o teatros públicos abiertos, porque primero eso es una forma muy buena de salir de la zona de confort. Es decir, estoy en un entorno donde ya no estoy protegido por cuatro paredes, donde no hay gente rara, sino, oye, me está viendo gente en la calle, me estoy hablando además en la calle, y esa gente no tiene ni idea de qué va esto de Ágora, o sea, me está viendo aquí soltando una historia. Pero es muy bueno y además también es muy bueno para reclutar posibles miembros, porque la gente se acerca, la gente es muy curiosa y dice, ¿y esto qué es? Se quedan escuchando. A pesar de los miedos que uno suele tener habitualmente, rara vez hay casos hostiles de gente que se burla o dice, guau, este tarao ahí, ¿qué hace? No, es más bien al contrario. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay varios clubes y ellos hacen reuniones en el Parque del Retiro frecuentemente. Entonces, cuando todo eso ya está, pues queda la última parte, que es la inscripción del club como tal. La inscripción consiste en convocar la primera reunión, es decir, una fecha y hora concreta, vamos a reunirnos, ya está, lo lanzamos. Es decir, meter el pie en el mar para lanzarse a ello. Rellenar el formulario de afiliación, que bueno, es un formulario que básicamente recopila los datos que os he indicado antes, es decir, si va a haber cuotas, cuántas van a ser, cómo es el nombre del club, etcétera.
el contacto del presidente. De momento, no, como no tenemos el sistema de gestión online, tampoco pedimos que haya una lista de miembros ni nada. Basta con que tengamos una persona de contacto con el club para poder comunicarle cosas. Y nosotros hacemos una reunión, anunciamos la reunión públicamente, eso lo hacemos nosotros, y ya está. Y luego esperamos que, bueno, pues el club comparta su éxito con fotos y ese tipo de cosas. Pero realmente no tiene más papeleo ninguno y solamente el haber empezado a andar. Y en la última parte solo quiero mencionar algunas cosas relativas al uso de la marca. Por dos motivos. La primera es por consistencia, evidentemente, para preservar la integridad de la marca. Y la segunda es por protección de nuevo de los clubes de Ágora. Entonces, las reglas son muy sencillas y las dos primeras básicamente intentan evitar que haya confusión entre, porque nosotros damos mucha flexibilidad a los clubes para hacer sus propios materiales. Nosotros, de hecho, no tenemos una tienda online en la que podamos vender, yo qué sé, formularios de evaluación o banderines o materiales de merchandising. No, porque nunca ha sido nuestra prioridad vender cosas, con lo cual nos hemos centrado siempre en el programa educativo. Y de hecho, aunque nos pidieseis un estandarte o un banderín de un club, pues no podríamos. Os podemos decir, esta es la plantilla, personalizadla ahí con los datos del club y la encargáis donde mejor os convenga, a la imprenta que sea, la que os salga más barata. Pero nosotros no podríamos ahora mismo venderosla ni enviárosla. Y probablemente sea así durante mucho tiempo porque no queremos entrar en ese tipo de costes para nosotros. Pero claro, esa flexibilidad necesita modularse un poco para evitar confusión entre las cosas que los clubes hacen como clubes y las cosas que Ágora hace como fundación. Y de ahí, por ejemplo, el que pidamos que siempre en cualquier cosa que haga un club esté el logotipo del club, no solo el de Ágora. Más que nada porque los clubes pueden hacer toda clase de comunicaciones, pueden hacer toda clase de publicaciones en sus webs, pueden hacer toda clase, imprimir toda clase de folletos, y si solo está el logotipo de Ágora, o si está el nombre del logotipo del club, pero está por ahí escondido de forma pequeña, podría parecer que esa cosa es una comunicación oficial de Ágora. Y como evidentemente nosotros ni podemos ni queremos meternos a controlar lo que cada club hace, el problema es que ese papel puede cogerse por alguien en otro país o por otro club y decir, ajá, mirad a qué se dedica Ágora. Aquí están pregonando que todos tienen derecho a, no sé, todos deberían tener derecho a votar en cualquier tema. Y oye, pues hay países en los que se sienta mal. Y sobre todo si hay clubes de Ágora allí, eso puede representar un problema para los miembros de Ágora de esos países. Entonces, por eso siempre queremos que se diferencie con mucha claridad lo que son comunicaciones de Ágora como fundación mundial, lo que son cosas que los clubes hacen. Así que lo dicho, siempre, por favor, incluir el nombre o el logotipo del club junto con el de Ágora, y el logotipo del club tiene que ser al menos del mismo tamaño o mayor. ¿De acuerdo? De todas formas, el club tiene que ser el protagonista de lo que hagáis, no tanto Ágora. Evidentemente, por una cuestión de preservar la identidad de la marca, el logotipo no se puede modificar, es decir, no se puede, yo que sé, hacer una cizalla, cambiar las proporciones, separar los elementos o cambiarlos. Y evidentemente no se permite el uso comercial de la marca. Entonces aquí tenéis, luego hay en la wiki esta de marca, de las reglas de las directrices de marca, hay bastantes ejemplos de lo que sería un uso correcto, un uso incorrecto. Por ejemplo, aquí en los dos primeros casos, sobre todo en la segunda imagen, prácticamente no se puede decir, bueno, ni prácticamente, no se puede decir que eso no es una comunicación oficial. ¿Vale? Parece que es Ágora Speakers la que está convocando una reunión. Mientras que las otras, pues están sin problemas perfectamente. Los clubes pueden hacer sus propios materiales de merchandising, sus propios premios. De hecho, el primero, por ejemplo, es un caso real de Vikasa Oratos de India, que hizo estos premios. Fantástico, ningún problema. El único caso que incluso se pueden vender. Si el club necesita recaudar fondos, perfectamente puede hacer su propio merchandising, venderlo, siempre que los fondos se usen correctamente. Lo que sí que no puede hacer es utilizar solo el logotipo de Ágora. O sea, volvemos a lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre tiene que estar el logotipo del club. Y por último, tenéis el portal de marca, que abajo tenéis el enlace. Después, cuando acabe la reunión,
esté la grabación completa, os publicaré tanto las diapositivas como el vídeo de la reunión. Tenéis allí toda clase de plantillas, logotipos, que todas son, por cierto, sugerencias. Es decir, no hay un formato estándar de cómo tiene que ser el orden del día, o las tarjetas de visita, o los folletos. Sí que únicamente tenemos una cosa, y es que el banderín o el estandarte del club, por así decirlo, si un club quiere tenerlo, tiene que ser el estándar. Más que nada porque cuando empecemos a organizar convenciones regionales o incluso la propia convención internacional, donde habitualmente pues la gente, oye, lleva con orgullo sus banderines de club, quedaría un poco raro que cada uno fuese en un formato y diseño diferente, ¿vale? De hecho, quedaría un desastre. Entonces, por una cuestión simplemente de estética en esos eventos, sí que pedimos que todos tengan el mismo formato. Aparte de eso, lo que es para uso interno del club, en plan roll-ups o pósters o pancartas, bueno, ahí cada club es libre de hacer totalmente lo que quiera. Bueno, pues yo con esto ya termino por mi parte y ahora os dejo el turno a vosotros. Si queréis hacer alguna pregunta, recordad que estáis todos en mute, o sea, tendréis que darle al microfonito para poder hablar, o si no, la podéis escribir en el chat, ¿de acuerdo? Si por lo que sea no funciona el tema. Hola, Hola. yo soy Yosune y os he escrito desde Valladolid. Estoy aquí ahora en la reunión también con Vanessa, que también está desde Valladolid. Hola, Yosene. Y bueno, lo que he podido ir escuchando me gusta todo mucho. Me parece un planteamiento muy potente, muy bien trabajado. Y aquí en Valladolid, concretamente, bueno, pues así, de forma muy espontánea y muy fácil, ya somos 8. Genial. Disponemos de un lugar donde empezar y tenemos a Vanessa, por ejemplo, que se ofrece como fundadora. Yo ahora mismo, bueno, podría asumir a lo mejor el rol de educación. Alexander se ha ofrecido al de miembros y bueno, creo que nos podríamos organizar por lo menos para arrancar. Sí, yo creo que con esas condiciones, vamos, además después de asistir a esto ya solo necesitaríais leer un poco la guía para saber exactamente los proyectos, cómo van, ya un poco más en detalle los roles, pero sí, en una semana y poco, perfectamente. Bueno, yo lo que os quería comentar es que concretamente en Valladolid, aparte de haberos encontrado, yo particularmente, por mi parte, estoy trabajando en una iniciativa para crear espacios de diálogo ciudadano. Entonces, yo he visto que cuando has hablado has mencionado mucho el debate y muy poco el diálogo. Y bueno, creo que el diálogo es una herramienta que también necesita ser trabajada y que adolecemos muchísimo del valor que aporta. Entonces, no sé hasta qué punto podemos también tratar de integrar dinámicas de diálogo dentro de lo que sería el Club Ágora o el formato está limitado a esas pautas y no se puede trabajar sobre el diálogo abierto. No, el formato no está limitado y de hecho nosotros activamente fomentamos que los clubes experimenten con nuevas secciones o nuevas cosas siempre que tengan una función educativa para los miembros y de hecho les animamos a que si ven que la cosa funciona la compartan con nosotros y que nosotros podamos, yo qué sé, estandarizarlo a nivel mundial en la documentación. Así que para nada está limitado. El único requisito es ese, que tiene que ser educativo y que tiene que ser compatible con los propósitos de Ágora. Sí, vale, genial. No, bueno, yo quiero decir, de entrada tendríamos que aprender nosotros mismos a ser un club Ágora. No vamos a empezar innovando, pero, No pasa nada, tampoco pasa nada. pero bueno, quiero decir que es que Valladolid es una ciudad muy pequeña, Sí. relativamente, no tan pequeña en el fondo, pero bueno, bastante familiar dentro de lo que cabe. Y bueno, pues quiero decir, la iniciativa de diálogo la vamos a poner de todas maneras en marcha. Entonces yo creo que Ágora como club en Valladolid podría ser incluso un gran impulsador de esa iniciativa que es ciudadana. Pues estaría perfecto. Y además,
Si bien durante los primeros, bueno, ahora es una fundación muy joven, llevamos 3 años solamente, y durante los primeros año y medio, 2 años, hemos estado muy centrados en el tema de la comunicación en público y la oratoria y los debates y tal, pero sí queremos fomentar mucho más la acción social también y el liderazgo efectivo, no solo el liderazgo en teoría, sino el efectivo. Entonces, todo lo que sea iniciativas formadoras que fomenten salir del club, como tú dices, para establecer un diálogo social o para hacer acción social como tal, encantados. Vale. Voy a dejar hablar a Vanessa a ver qué quiere decir, que también no la he escuchado yo a ella y seguramente quiere participar. Espera. Uh-huh. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más? Sí. No dice nada Vanessa, pregunto yo. Sí. Yo os he dicho, yo voy a Madrid la semana que viene. Uh-huh. 20, 21, 22 estaré en Madrid. Entonces, os comenté en el chat que si existía la posibilidad de quizás contactar con alguno de los miembros de alguno de los clubes activos en Madrid, que me dijisteis que hay 3, Sí. para que bueno, podamos intercambiar, me cuenten cosas y yo pueda traerlas a Valladolid y contárselas al resto de mis compañeros. Sí, genial. Intentaré ponerte en contacto con ellos. Son fechas complicadas porque justo el 21 y el 22 tenemos la Convención Internacional en Lisboa. Entonces, probablemente hay mucha gente que se desplace. Pero bueno, yo te paso los contactos y ya lo organizáis. Además, Valladolid está bastante cerquita, o sea que... Vale, genial. Uh-huh. ¿Más cuestiones, dudas? Yo tengo otra duda más. Sí, sí. Podríamos empezar perfectamente, si somos muy poquitos y es muy familiar, podríamos empezar sin cobrar ninguna cuota y más adelante, a medida que crecemos, decidir que vale la pena plantearnos un formato ya con una cuota, un administrador, etcétera, etcétera. Sí, claro, o sea, nada de lo que he dicho es una vez que lo decidáis está escrito en piedra, o sea, se puede cambiar el nombre del club, se puede cambiar el logo, las cuotas, siempre que nos las digáis, porque bueno, al fin y al cabo eso lo vamos a publicar en la web, cuando todo el tinglado esté del todo montado, pero perfectamente. Y además lo que he comentado yo de las cuotas es solo una recomendación, o sea, un club puede perfectamente ser gratuito totalmente. Vale. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Rosa Isela. ¿Qué tal desde México? Sí, gracias. Bueno, pues muy contenta y muy emocionada de estar aquí. Parece ser que otra socia, o más bien la fundadora del Club de Guerreros del ITA, Ajá. también ha estado contenta y agradecida contigo y continuamos aprendiendo nuestro club. Actualmente tenemos 13 miembros, aunque la asistencia es flotante. Normalmente 8 o 6 son los miembros que asisten. Ahora yo el punto en el que tengo la duda es, nos están solicitando formar un club en un movimiento religioso. Entonces, aunque este club sería para las personas que forman este movimiento, me dicen que son alrededor de 100, pero que solamente se van a anotar los que estén interesados en aprender el liderazgo y oratoria que Ágora ofrece. Entiendo este punto de neutralidad del cual me comentaste y nos has estado comentando. Independientemente de eso, además de eso, ¿ellos tendrían que pagar o sería un club normal? Ahí me queda la duda, Alexander. Sería, en todo caso, sería lo que llamamos nosotros un club restringido. Sí tendrían que pagar una cuota.
porque están exigiendo pertenencia a otra organización como requisito para ser parte del club. Ajá. ¿Y cuál sería el paso a seguir? Básicamente, notificárnoslo y allí sí hay una cuota de establecimiento y hay una cuota anual por miembro. Que bueno, está en la página en la página de requisitos operativos de los clubes. Está cuánto cuesta, por ejemplo, un club restringido. Okay. Sí, porque sería para ellos, no sería un club abierto. Claro. Muy claro. bien. También quería comentarte esto del facilitador, que creo que es que en otros clubes es el sargento de armas, ¿verdad? ¿Es correcto? El facilitador, sí, no lo he comentado aquí porque es un rol relativamente menor, pero sí, el facilitador de la reunión o el sargento de armas es el que se encarga de que la sala esté bien, que esté limpia, que las sillas estén ordenadas, que todos tengan una copia del orden del día, la logística básicamente de la reunión. Pero luego durante la propia reunión no tiene un rol activo como tal. Claro, claro. Fíjate que tenemos un socio nuevo y muy joven y él solicitó por iniciativa propia ese rol. Muy bien. Entonces, encantado si él es nuestro. Hombre, lo ideal es que no sea siempre la misma persona, pobre, ¿no? Que esté organizando la reunión y limpiando luego, pero... Esa también era la pregunta, porque en otros clubes se acostumbra que el facilitador, es el que abre siempre la sesión. Sí, el club decide. O sea, podéis tener al facilitador, perdona, sí. Podéis tener al facilitador como un rol directivo, o sea, la junta directiva del club, en cuyo caso es siempre el mismo, o lo podéis fijar por cada reunión. Eso como queráis. Muy bien. A ver, nos hace falta esta cuestión del marketing. Necesitamos trabajar porque me interesa mucho. Ahora también tengo la duda cómo nos inscribimos directamente, porque de pronto, bueno, yo estoy en Facebook, trato de estar lo más presente, pero digamos en Ágora como tal, yo no he hecho ningún trámite donde yo esté como socia. Nuestro club sí, porque ya nos asignaste un número, pero yo, por ejemplo, los demás miembros, ahí cómo sería, o todavía no se está haciendo el hecho de registrar el avance de cada socio. Desde pues mira, lo que comentas es el ejemplo perfecto de que nosotros mismos hemos aplicado el principio de hacerlo y mejorar iterativamente. Y la respuesta es que eso todavía no está. Queremos que esté, evidentemente, queremos tener un sistema online donde cada miembro pueda seguir su progreso y todo eso. O sea, no es que no lo hayas hecho, es que no. Y de hecho, tenemos bastantes miembros, por así decirlo, sumergidos, que no tenemos constancia de que existan realmente porque no tenemos un sistema centralizado. Entonces, es como todo. Es una necesidad, pero bueno, era más prioritario desarrollar Ágora, el programa educativo, y como todo, se pone en la balanza, ¿no? Podemos ser de pago y hacer las cosas más rápido porque tendremos presupuesto, o podemos ser gratuitos y, bueno, pues el inconveniente que eso tiene es que nuestros recursos son mucho más limitados y nos cuesta mucho más sacar cosas adelante. Pero bueno, en caso hemos tomado pues una serie de decisiones como mantener la gratuidad, porque al principio cuando se creó Ágora la idea era que hubiese un pago y muchos se quedaron con esa idea y luego no la actualizaron por algún motivo. Pero bueno, no es el caso porque todos los que estáis aquí sois bastante nuevos en Ágora, pero inicialmente la idea era que se pagase, que todos los miembros pagasen en función del Producto Nacional Bruto del país, de forma que, por ejemplo, alguien en Camerún pagase $5 al año, alguien en España, no sé, 70, y alguien en Singapur, pues 150. Pero al final dijimos, nada, eso es una tontería, realmente nos interesa llegar a más gente y ayudar a construir cosas. Así que, bueno, pues aunque nos cueste más a nivel organizativo y de desarrollar la propia fundación, nos
preferimos mantener gratuitos. Y lo que sí quiero dejar meridianamente claro es que esto no es, por lo menos mientras de mí dependa, no es una situación temporal. Es decir, la idea no es, yo qué sé, como se suele decir en inglés, bite and switch. Es decir, hacer como una especie de cebo y ahora que hemos conseguido tener una masa de gente, vamos a empezar a cobrarles. Como, bueno, en la jerga moderna, monetizar la asociación, ¿no? La fundación. No. Incluso cuando esté el sistema online, incluso cuando toda la documentación pase a estar disponible solo para los miembros, no para el público en general, seguirá siendo gratuito. Eso es algo que es inamovible. Muy bien. Fíjate que nosotros implementamos un concurso en nuestro club. Después de 4, el que se lleve el mayor número de primeros lugar o de primer lugar en el mes en discursos improvisados, entonces se va a dar un diploma y digamos el micrófono de oro. Seguramente tenemos que hacer algún diploma, ¿no? Pero bueno, tenemos que trabajar para que también haya más concursos y más participación entre otros clubes, ¿no? Pero bueno, lleva su tiempo y su trabajo y dedicación. Sí, pues genial, genial. Todo ese tipo de iniciativas que fomenten la participación o que se involucren los miembros siempre vienen muy bien. Muy bien. Pues es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosicela. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Tenemos unos 10 minutos antes de que empiece la sesión en inglés. Sí, yo tengo otra cosa. Aquí en Valladolid, yo llevo, hace como 3 años ya, empecé a crear un grupo en Meetup de personas de habla inglesa o interesadas en hablar inglés. Entonces, ahora que lo dices, se me ocurrió que también se podría hacer, invitar a estas personas a valorar el crear un club, una hora en inglés en Valladolid. No lo sé si saldría o no. Sí, de hecho, Meetup, por lo que sé, funciona bastante bien en Madrid, ¿no? De hecho, nosotros en algunos países en los que estamos abriendo o intentamos abrir, tenemos, por así decirlo, grupos Meetup medio inactivos, en los que se apunta gente interesada. Kiev, por ejemplo, en Ucrania es un caso típico. En el grupo de Meetup de Kiev tenemos unas 100 personas, pero todavía no hemos podido convocar ningún club. Ahora, por fin, este domingo se reúne por primera vez, salió una persona que quería montarlo y pues toda esa base de gente en general suele venir muy bien. También te digo que hay muchísimo, casi tanto como en Facebook, hay muchísima gente que dice que viene a un evento y luego no se presenta. Ya. Sí, hombre, es una vía más. Es una vía más, pero yo te diría que no coincide. El grupo tiene 443 personas, entonces te quiero decir, dentro de eso que pueda salir un grupillo, que lo puedo plantear, que no lo sé, que no tengo ni idea. Sí, o sea, todo es probar. O sea, por supuesto. Muy bien. Hola. Hola. Mi nombre es Lili Amador. Les saludo desde Veracruz, México. Solo para... Tengo el Club Guerreros del ITAC con 34 alumnos. Genial. Y mi pregunta es la siguiente. Para los proyectos, ¿en dónde puedo descargar la información para poder proporcionárselos a mi grupo? Y los formatos que son para temas improvisados y saber si este es tanto el manual como lo que es el formato de temas improvisados, si se puede descargar en español. No sé si sí, claro. O sea, la wiki siempre está disponible en inglés y en español. Son los idiomas, por así decirlo, prioritarios, aunque suene muy mal. Por ejemplo, el programa, lo que tú mencionas de los proyectos, lo tienes abajo en esta diapositiva. Te viene, por ejemplo, donde está el programa educativo básico. Y para cada proyecto
te vienen ahí los proyectos separados. Para cada proyecto viene cuáles son los objetivos, qué es lo que hay que hacer, y viene también la plantilla de evaluación que mencioné antes. Luego hay una parte en la documentación que es sobre los discursos o las preguntas improvisadas, pero hay una orientación. Luego ya las preguntas o el formato que cada uno quiera, pues es todo muy creativo. Perfecto, muchas gracias. Ya copié la información para poder descargar lo que necesito. Muchas gracias y felicitarte por la capacitación. Está muy interesante y es de primera mano. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Lidia. Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Siento que no podamos dedicarle más tiempo. De todas formas, ya se ha extendido un poco el problema de no tener cronometradores. Así que, bueno, agradeceros que hayáis estado y lo dicho, probablemente mañana mismo esté la grabación, el canal de YouTube y las diapositivas en el grupo de Facebook. Y ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, pues nos escribís y solemos intentar ser ágiles contestando. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Alexander. Un abrazo, Rosa. Saludos a todos, a México. Gracias, igualmente.